Quería contarte algo hoy que tiene mucho que ver con la percepción que tenemos nosotros de lo que es ser cristiano, con la percepción de lo que tenemos nosotros en cuanto a lo que son las apariencias, con la percepción de lo que tenemos en cuanto a lo que es una vida espiritual. Tanta gente que dice: yo no quiero saber nada con la religión porque la religión es demasiada responsabilidad para mí con la clase de vida que yo llevo. Es tan complicado lo mío, es tan contaminada mi vida, que yo no podría estar en una iglesia, no podría ir a un culto, no podría meterme donde hay gente tan santa. En medio de todo eso hay una historia muy significativa que nos coloca en el lugar correcto, que nos pone en el lugar correcto para no tener que estar viviendo de apariencias, para no tener que estar luchando con las culpas y para poder conocer un Jesús, el Hijo de Dios, que se encargó de estar entre nosotros, aceptó el desafío del Padre con el objetivo de venir a buscar lo que se había perdido. No lo justo, no lo perfecto, no lo maravilloso, sino lo que se había perdido. Y de eso es lo que vamos a hablar en este video. Esta historia que te quiero contar está en Lucas capítulo 7 y es una historia maravillosa donde podemos ver cómo Jesús sobrepasa todos los límites de la religión y del prejuicio para atender aquello que tenía dispuesto a atender, lo que se había perdido, lo que estaba destruido, lo que era condenado por la sociedad. Dice la palabra del Señor que Jesús fue invitado por un religioso de la época, por un fariseo, gente de mucho renombre, de mucho poder social, a comer a su casa. No era una comida cualquiera, la casa estaba abierta a todo público, era lo que se estilaba, había debates, siempre hablando de lo que tiene que ver con la religión, ¿no? y la cultura, la forma en que ellos se movían. Lo invitan a Jesús, a este especie de rabino, de maestro raro, que hacía milagros, que decía cosas que no coincidían mucho con lo que la ley había expresado y lo que ellos tenían como costumbres y tradiciones. Lo invitan para ver qué onda, a ver qué es lo que tiene para hablar este hombre. Y de paso examinarlo, ponerlo a prueba, tratar de ver en qué lo podemos agarrar. Lo invitan, él se sienta a comer, o mejor dicho, se recuesta a comer, porque esa era la costumbre. Se recostaban y con el codo apoyado en un lado ellos comían, mientras que los pies quedaban para el otro lugar. Y en medio de la conversación, en medio de la charla o en medio de la cena, aparece una mujer que no había sido invitada, que jamás hubiese sido invitada y que irrumpe en medio de la cena de una manera casi escandalosa. De la mujer que te estoy hablando era una mujer que, según lo que cuenta la historia, lo que cuentan los estudiosos, quienes saben de todo esto, porque por ahí la Biblia no lo aclara demasiado, decía era una mujer de mala vida. Y por ahí podemos entender que esta mujer de mala vida era nada más ni nada menos que una mujer que ejercía la prostitución, que estaba en una situación terrible de su vida. Y en esto podemos hacer un paréntesis entre lo que son las apariencias. Jesús estaba frente a los religiosos de la época, invitado en esa casa, y había una situación fuerte con las apariencias, porque la invitación, no sé si habrá sido cordial o no, vení, vamos a comer, tengamos un tiempo en mi casa, pero las intenciones eran otras detrás de las apariencias de la cordialidad. Las intenciones de la religión siempre son otras. La intención que tenían estos hombres era buscarle la vuelta a Jesús para ver cómo condenarlo, porque esa era la tarea de ellos. Les molestaba un hombre que se la pasaba hablando, sanando y alcanzando a lo peor de la sociedad, a lo que no entra en el estándar de la religión. Por eso es ahí donde la mujer entra
y es otra persona que también vivía de las apariencias. Vos sabés que una mujer que está en la prostitución puede poner su mejor cara frente a su cliente, pero por dentro va la procesión del abuso que vivió cuando era chica, o los golpes, o el abandono, o la necesidad económica que tiene, y por eso ha vivido la vida que ha vivido. Y más en esa época, la mujer era un cero a la izquierda, en esa cultura era nada más que un objeto, y peor si era prostituta. Pero bueno, tampoco nos olvidemos que si había tanta resistencia a la entrada de esa mujer a ese lugar, posiblemente alguno de los religiosos también la haya mirado con deseo en algún momento o haya tenido alguna relación con ella. No lo sabemos, pero había un mar de apariencias y una situación tan complicada para la religión. Porque en el momento que esa mujer se acerca a Jesús y empieza a tocarlo, y ahora te voy a explicar qué fue lo que sucedía, dice que un gran prejuicio vino sobre todos ellos. Lucas 7 nos dice que la mujer entró en esa cena y ya te dije recién que no era bienvenida. Todo lo contrario, la religión no quería saber nada con ella. Sin embargo, dice que entró, identificó a Jesús y se tiró a los pies de él. Yo no sé si ella habrá escuchado alguna vez lo que Jesús había dicho, que él no había venido a buscar lo justo, lo perfecto, lo santo, sino que él había venido a buscar a tener un encuentro con lo que se había perdido, a salvar a lo que se había perdido. Y entra, se tira en ese lugar, no le importa quién estaba alrededor, y comienza a llorar y a llorar y a llorar. Dice que empieza a lavar con sus cabellos y con sus lágrimas los pies de Jesús. Y también derrama un perfume muy caro, rompe un perfume que significaba el ahorro de todo un año de lo que sería un trabajador. Entonces, mientras hacía eso y no cesaba de besarlo a Jesús, los religiosos que lo habían invitado comienzan a murmurar y a decir, si Jesús fuera profeta, si este hombre fuera un maestro de verdad, si entendiera un poquito, se daría cuenta qué clase de persona lo está tocando, qué clase de persona está haciendo lo que está haciendo con él. Por eso, para hacer una pequeña parada en esta historia, ¿cuántas veces no has querido quizás hablar con alguien, o no has querido estar en un ambiente religioso, o no te has sentido cómodo porque habrás dicho, y yo no doy a la altura de las circunstancias para poder estar en una iglesia? Tengo tanto pecado, tengo tanta cosa oculta, que ¿quién me podría dar la bienvenida? O quizás también tuviste una mala experiencia con la religión y sentiste justamente eso que podía haber estado sintiendo esta mujer. Por eso, cuando esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo, no encontramos a un Jesús que la quita, que se siente mal, que la hace sacar por su equipo de guardaespaldas, porque no los tenía, él simplemente tenía discípulos. Y no vemos en esa ocasión a esos hombres tratando de quitarla del medio, sino más bien un Jesús que está permitiendo que eso suceda. Para esto, y no te lo dije, la costumbre de la época, cuando se recibía a un invitado de honor, era primero ungir su cabeza con aceite, porque se suponía que venían de largas caminatas en lugares desérticos, en lugares de mucho calor. Su piel se resecaba, entonces era muy común que el anfitrión proveyera a través de alguno de sus siervos alguien que pudiera ungir la cabeza con aceite también. Ellos usaban sandalias y caminaban en senderos polvorientos, y era muy común que le proveyeran agua y que alguien limpiara los pies del invitado. Y también se recibía el invitado con un beso, como vos acostumbrás, como lo hacemos normalmente cuando estamos recibiendo a alguien querido. Más que nada los latinos, que somos de abrazar, de besar, nos encontramos con una cosa así. Y quienes habían invitado a Jesús no lo hicieron, no lo besaron, no le dieron agua para limpiar sus pies. No hicieron nada para que su cabeza se refrescara con aceite.
no le interesaba. Ahora vos decís, entonces, ¿para qué lo invitaron? Y más si esas eran las costumbres de la época. Es que cuando vos invitás a alguien y no tenés la intención de bendecirlo, no tenés la intención de agasajarlo, sino más bien una intención oculta, detrás de una apariencia de piedad, hay un deseo de querer inquirir, de querer molestar, de querer acusar, no te vas a ocupar de los detalles de gentileza. Pero esa mujer que entra y que irrumpe, tenía una cita divina, tenía una agenda divina, y Jesús la tenía con ella. Es más, ¿sabes una cosa? Jesús no estaba ahí por la invitación de esa gente. Jesús estaba ahí porque en su infinita sabiduría, en su infinita omnisciencia, en su agenda divina, Él tenía un encuentro con esa prostituta que llegó a sus pies. Por eso Él dejó que esa mujer hiciera lo que hiciera. Y cuando esos hombres comenzaron a murmurar, Jesús les dice: no la molesten, porque ella hizo muchas cosas que ustedes no hicieron conmigo. Ella ungió mis pies con sus propias lágrimas y los limpió. Ella derramó un perfume sobre mí e hizo lo que ustedes no hicieron, que es lo que se acostumbra normalmente. Además, no ha parado de besarme desde que entró a ese lugar. Y esto es tan significativo, porque ella se ocupó de hacer lo que tenía que hacer y de agradar a ese hombre que había venido a tener un encuentro con ella. Ahora, es importante entender que Jesús vino a tener ese encuentro, que Jesús quería tener ese encuentro y que ella era parte de una sociedad abandonada por la religión. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con mi historia? Quizás no estés en la misma condición de la mujer, o posiblemente no estés en una situación de dolor o de desesperanza como ella. Acordate, como te decía recién, las mujeres eran muy tenidas en poco en esa sociedad tan machista, y además de ser tenidas en poco, ella tenía una profesión que realmente le complicaba la vida. No se podía mezclar con la religión, no podía meterse con gente de bien, según los prejuicios de esa sociedad tan dura, tan tradicionalista, tan golpeadora del pecado. Ahora, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús tuvo un encuentro con esa mujer. Y esa mujer tuvo un encuentro con el Señor. No le importó si la estaban mirando, si la iban a sacar de los pelos, si la iban a golpear. Ella tenía una mirada fija en aquel que había prometido y dijo que su función en esta tierra era buscar lo que se había perdido. Yo creo que si antes no tuviste una experiencia con Jesús, y si tu experiencia fue con la religión, y sentiste todo lo contrario a lo que estoy relatando en este momento, o también puede ser que jamás hayas tenido un intento de encontrarte con nada de lo que tenga que ver con lo espiritual, pero si estás mirando este video, si estás escuchando estas palabras y sentís que algo tiene que ver con vos, yo te quiero invitar en esta oportunidad a que puedas conocer a ese Jesús que va a permitir que llenes de lágrimas sus pies. No me quiero olvidar de una parte que es fundamental en esta historia. El momento en que Jesús confronta a los religiosos, defiende a la mujer, pero les deja como un acertijo, una pregunta para que ellos resuelvan. Y esa pregunta era la siguiente: si hay dos personas que tienen una deuda y una de esas personas tiene una deuda de 100 pesos y la otra persona tiene una deuda de 1000 pesos y el acreedor se las perdona, ¿cuál de esas personas amará más a su acreedor? Y Simón, que era el fariseo que había invitado a Jesús, le dice: seguramente, maestro, la persona que se le perdonó la deuda más grande. Dice: bien dijiste. Y esta mujer está en esa situación. Ella hace lo que está haciendo porque está experimentando un perdón infinito. Está experimentando un perdón
que está limpiando, lavando su corazón. Está experimentando un perdón que no se recibe si antes uno no se arrepiente, que no se recibe si antes uno no se humilla, que no se recibe si uno no reconoce que la persona que tiene por delante es el Mesías. ¿Por qué Jesús dice eso? Y yo quiero pensarlo junto con vos. Los fariseos, los religiosos, no tenían interés de pedir perdón por sus pecados y eran tan pecadores o más pecadores que esta mujer. No importa cuán baja haya sido la calidad de tu historia, no importa cuán alta sea la calidad de la historia de los religiosos. La palabra dice que todos somos pecadores y que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Todos hemos nacido y hemos vivido y aún estamos en situaciones de pecado. Pero hay una diferencia. Quien más se humilla, quien más pide perdón, más ama. Ahí está el secreto. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué significa que si soy más pecador, Dios me va a amar más y yo voy a amar más a Dios? Todo lo contrario, significa que aquel que reconoce más el pecado en su vida, que aquel que se humilla y aquel que se pone bajo la poderosa mano del Señor, recibirá el perdón, pero también podrá amar más. Por eso hay algo que vos no te podés perder, y es el perdón de tus pecados. Hay otra cosa que vos no te podés perder, y es el amor que se derrama cuando Jesucristo perdona tus pecados. Hay otra cosa que tampoco te podés perder, que es un encuentro con la paternidad de Dios. Claro que sí, Dios es Padre. Los religiosos no se dan cuenta de esto, porque son como la otra historia del hermano mayor del hijo pródigo. Los religiosos tienen corazón de empleado, de siervo, pero los verdaderos hijos saben que tienen un papá. Yo te quiero invitar entonces a que puedas, y sin importarte absolutamente nada de los prejuicios religiosos, ni de la vergüenza que puedas acarrear, ni del dolor que pueda tener tu corazón, yo quiero invitarte en este momento definitivamente a que entres al lugar donde el Mesías está. ¿Y dónde está? En todo lugar. ¿Qué? Vos dirás, ¿tengo que ir? ¿Tengo que meterme en un templo? Bueno, ahora no sirve de mucho porque muchos están vacíos y están cerrados. Y entonces, ¿cómo hago, Mauricio, para poder encontrarme con Jesús? Jesús está en todas partes. Y en un lugar donde no está en este momento, si vos no lo tenés a Él, es en tu corazón. Pero en este mismo momento puede entrar a tu corazón. ¿Y qué más? Puede perdonar tus pecados. ¿Y qué más? Puede cambiar tu historia. ¿Y qué más? Puede hacer un milagro en tu familia. ¿Y qué más? Puede sacarte de ese fracaso continuo en el que estás viviendo. ¿Y qué más? Llenar el vacío de tu corazón. ¿Y qué más? Sanarte de tus heridas. Quitarte la pena que hay en tu vida, sacarte de ese vacío inmenso que has vivido en todo este tiempo. ¿Y qué más? Infinitamente más. Cuando uno recibe a Jesús en el corazón, tu vida se transforma en un templo del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te sentís atado? ¿Te sentís que estás destruida? ¿Que hay cárceles de cautividad de las que no podés salir? ¿Hay vicio, hay droga, hay necesidades que nunca pudiste suplir? ¿Hay hijos que están perdidos? No hay nada imposible para ese Maestro que amó tanto, que ama tanto y que amará tanto a la humanidad. Por eso no te pierdas la oportunidad de meterte en el lugar donde Él está, de tirarte a sus pies, de llorar hasta que no te queden más lágrimas y de pedirle perdón por tus pecados. Pero también yo quiero invitarte a que le digas que querés que Él entre a tu vida, que sea tu Señor y que puedas tener un destino eterno, y ese destino eterno es el cielo. ¿Me das la última oportunidad de orar por vos en este video? Yo voy a orar por vos y va a haber mucha más gente que está orando por vos.
Papá, yo te doy gracias porque vos vas a hacer un milagro a través de este video. Alguien que no te conocía te va a conocer y no necesita meterse en un ámbito religioso, no necesita ir a un templo. Lo único que necesita es hacer esa oración de fe y pedir que Jesucristo entre a su corazón, que sean perdonados sus pecados y que su historia cambie. Señor, eso es lo que va a suceder, yo lo sé. Por eso estoy orando en fe y me estoy dirigiendo en fe a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, a esos chicos, chicas que necesitan un cambio en su vida. Y ese cambio en su vida no es una religión, no son preceptos religiosos, Señor. Es la vida de Jesucristo que todo cambia. Papá, yo te doy gracias porque lo estás haciendo y te doy gracias porque cada uno de los que está escuchando esto también lo está haciendo. Se está entregando y está entregando su corazón a Jesús. Te doy gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, si sentiste que Dios te habló, si sentiste que algo está cambiando en tu vida, llámanos, comunícate con nosotros. Vas a ver que al final del video están los datos y vas a poder comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga muchísimo y que tengas una semana muy, muy bendecida.